Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la técnica de Go Gates. La materia es anestesia bucal de cuarto semestre, el docente es el doctor Carlos Manuel Dorantes, el grupo 142, y nosotros somos Frida Desiree Rivera y Edgar Eliel Mateo Rocha. Para iniciar daremos una breve introducción sobre el doctor George Albert Edward Go Gates, que nació en el año 1973. Fue un odontólogo general australiano que describió una nueva técnica de anestesia mandibular que había estado empleada en su práctica durante aproximadamente 30 años con una tasa de éxito muy elevada. En esta técnica, los nervios anestesiados son el nervio bucal, el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el nervio miroideo y el mentoniano. En esta técnica se representa un bloqueo verdadero del nervio mandibular. Produce una anestesia sensorial en toda la distribución del nervio B3. En las áreas anestesiadas corresponde al hueso y tejidos blandos linguales, 2/3 anteriores de la lengua, la mucosa alveolar, tejidos blandos extrabucales y los dientes mandibulares hasta la línea media. En sus indicaciones corresponde a procedimientos múltiples en dientes mandibulares, cuando se necesita anestesiar los tejidos blandos linguales, en ineficiencia del bloqueo del nervio alular inferior y sus contraindicaciones. Es infección, pacientes con tendencia a morderse el labio o la lengua y trismo. En sus inconvenientes, el mayor tiempo de actuación, el tiempo de aparición del efecto anestésico es más prolongado, de 5 a 10 minutos, debido al gran tamaño del tronco nervioso y su distancia al punto de inyección. También existe la incomodidad, que es por anestesia del labio y lengua, que puede ser peligrosa en algunos pacientes. Se requiere una experiencia clínica para aprenderla bien. Ok, pasándonos un poco a la técnica, empezaremos diciendo cuál es el punto de inyección. Este será la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular, en una línea que une la escotadura intertrágica con la comisura bucal, inmediatamente distal al segundo molar. Y para esto emplearemos una aguja larga de calibre 27 que se introducirá únicamente hasta contactar con el hueso. El área de actuación es que está señalada, es el cuello de la apófisis alveolar en su región lateral, justo por debajo de la inserción del músculo pterigoideo lateral. Ok, como puntos de referencia tendremos puntos de referencia extrabucales e intrabucales. En los extrabucales tomaremos como referencia el borde inferior del trago, o sea, la escotadura intertrágica, y también la comisura bucal. Así como se muestra en la imagen, podemos ver la comisura bucal con una línea también, así como el trago y la escotadura intertrágica. Y en los puntos de referencia intrabucales, tomamos la cúspide mesiolingual del segundo molar superior, donde será también el punto de entrada de la aguja inmediatamente distal a este molar. En esta técnica, la orientación del bisel de la aguja no tiene importancia, esto es que es indiferente. Ok, pasando a la dirección de la jeringuilla. Necesitamos dirigir la jeringuilla hacia el área de actuación a la altura del trago. Este se mantiene paralelo a la línea que une la comisura bucal y la escotadura intertrágica. El paciente estará en posición supina o en semidecúbito, con el cuello extendido y la boca en máxima apertura para que el cóndilo mandibular se encuentre más frontal. Nosotros nos colocaremos a las 8 para el bloqueo del lado derecho y a las 10 para el lado izquierdo. El cuerpo de la jeringuilla suele apoyarse en la comisura bucal sobre premolares. Sin embargo, esto va a variar según la divergencia del trago que explicaré en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber la divergencia que tiene el trago? Esta divergencia hace que el punto de apoyo de la jeringuilla varíe desde los molares hasta los incisivos. En la diapositiva anterior expliqué que podemos apoyarnos sobre premolares, pero esto puede variar. Varía dependiendo de si el trago es muy divergente, ligeramente divergente o plano. La divergencia y esto se calcula
por el ángulo existente entre la oreja y la cara. En el trago plano, el cuerpo de la jeringuilla se va a apoyar sobre incisivos. En un trago ligeramente divergente, apoyaremos el cuerpo de la jeringuilla sobre los premolares, y en un trago muy divergente, se apoyará el cuerpo de la jeringuilla a nivel distal del primer molar. Ok. Entonces, ahora pasando con cuestiones más técnicas, la altura del punto de inyección será a 10 o 25 milímetros sobre el plano oclusal mandibular. Esto quiere decir como aproximadamente unos 10 o 25 sobre el último molar que tengamos en el plano oclusal de la mandíbula. La profundidad de la aguja, como lo mencioné anteriormente, será hasta contactar con hueso, que es aproximadamente introduciéndola a 25 milímetros. En caso de no contactar con hueso, nuestra medida de seguridad será siempre retirar la aguja un poco y cambiar la dirección. Y en caso de aspiración negativa, se inyecta despacio 1.8 mililitros de solución anestésica durante 60 a 90 segundos y esperamos de 5 a 10 minutos para iniciar el proceso. Esto es un poco más tardado que las demás técnicas debido al volumen del tronco nervioso y la extensión que se va a anestesiar. Y ahora, ¿qué haríamos en caso de aspiración positiva? La aspiración positiva suele deberse a la arteria maxilar interna que se encuentra por debajo del área de actuación. Esta está muy cerca de donde vamos a hacer nuestro punto de inyección. Para esto necesitamos retirar un poco la aguja y desviarla en dirección superior, donde se volverá a introducir. Ok, ahora yo les hablaré sobre las complicaciones. En esas existe tres principales que son el hematoma, que su tasa de aspiración es positiva al 2%. El segundo es trismo y el tercero es parálisis temporal de los nervios craneales que corresponden al tercero, al cuarto y al sexto par craneal. Signos, síntomas y signos. Existen dos subjetivos y dos objetivos. Los objetivos son la sensación de hormigueo del labio inferior, la sensación del labio inferior y sensación de hormigueo de la lengua. En los objetivos existe la ausencia de respuesta dental con la máxima potencia de 80/80 de un pulpo vitalómetro de 2 minutos. Y el otro objetivo es la ausencia del dolor. En las medidas de seguridad correspondientes, son dos necesarias, que es la penetración de la aguja de 3/4 partes de esta y el contacto con el hueso. El contacto de la aguja con el hueso evita las complicaciones asociadas a una penetración excesiva de la misma. La penetración máxima será de 3/4 de la aguja, dependiendo siempre de la anatomía del paciente al que se le está realizando el tratamiento. Por último, existe el fracaso anestésico. Corresponde al depósito del anestésico demasiado anterior de la rama mandibular y la inervación accesoria de las piezas dentarias mandibulares. El anestesia incompleta de los incisivos central o lateral es cuando más se presenta. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.